Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado, Dios es bueno. ¿Verdad que no imaginábamos que íbamos a tener esta bendición de estar reunidos hoy para darle gloria, honra, alabanza por este tiempo de culto que Él en su gracia nos ha permitido, nos está permitiendo celebrar? Amados hermanos, como tenemos bastante limitado el tiempo, voy a entrar directamente en materia. El tema de enseñanza para este día, oiga bien: soberbia o humildad en la iglesia, no en el mundo. Estoy hablando de la soberbia o humildad, ¿a dónde? En la iglesia. Texto bíblico, Mateo 11, 28 al 30, porción bien conocida. Dice la Biblia. ¿Lo tiene? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Como ya días no teníamos reuniones casi presenciales, puede ser que hayamos perdido el hábito por la Biblia. Dice la Biblia, oiga bien, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice después? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque nos das la oportunidad de instruir a la iglesia para reconocer, oiga bien, reconocer, Padre, que necesitamos la escuela de humildad y aprender humildad y mansedumbre como tú nos estás ordenando. Padre, que tengamos claro que la soberbia es un gran pecado que tenemos que enfrentar cada uno en nosotros mismos para que por tu Espíritu Santo seamos capaces de despojarnos de toda soberbia y así vivir vidas que te den gloria, honra y alabanza a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento y pongamos atención al mensaje. Amén. ¿Se oye bien? ¿Van a captar con atención lo que voy a enseñar? Ya tenían días de no verme, decir, en vivo, ¿verdad? Amados hermanos, oiga bien, qué peligrosa es la soberbia. Qué peligrosa es la soberbia, porque estamos hablando de soberbia o humildad. ¿A dónde les dije? En la iglesia. Amados, nosotros estamos bien conscientes y tenemos que estar muy conscientes que necesitamos aprender humildad. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Mire, la soberbia es un sentimiento, es que llevamos acá, adentro de nosotros. Es un sentimiento de superioridad que se refleja en una actitud distante o de menosprecio a los demás. El soberbio, amados hermanos, cree que es mejor que los demás. Conoce gente así aquí en San Vicente. Gente que piensa que es más que el otro o que el otro es mucho menos que él. Y amados hermanos, claro, hay razones que alimentan la soberbia. Una es, la más usual es
que usted tiene más dinero que la otra persona. Y eso, ¿qué trae como resultado? Soberbia. Usted siente que es inteligente. Yo soy más inteligente que los demás y eso me alimenta mi soberbia. Las niñas son cautivas de su belleza y como sienten que son más bonitas que las demás, entonces se vuelven soberbias. Y amados, y así cada quien por su popularidad. Mire, aún aquí en la iglesia hay gente que dice: yo vivo en santidad, yo soy más santo que los demás, yo predico mejor, yo puedo orar mejor, yo canto mejor que los demás. ¿Y eso qué nos alimenta? La soberbia. Amados hermanos, hay señales que ponen en evidencia la soberbia en el corazón del hombre. Y quiero decirles que la soberbia es privativa de cada ser humano en este planeta. No solamente nosotros, sino que todo ser humano está lleno de soberbia por causa del pecado. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? Es la soberbia. Miren, fíjese que Caín, que recién salido del huerto, Caín mató a su hermano Abel porque pensó, él estimó que su vida era más valiosa que la de su hermano. Y a veces uno puede, en arranque de soberbia, sentir que tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Pregunta, ¿tenemos ese derecho? No, pero el sentimiento ahí está. Y amados hermanos, fíjese que aún uno justifica su soberbia porque a veces no nos parece justo el criterio de Dios cuando aparentemente favorece a unos y perjudica a otros. Miren, ese fue el pecado de Lucifer allá en el cielo. Lucifer tenía la posición más alta que cualquier ser creado había tenido hasta entonces. Dios le había colocado en un lugar desde el cual Lucifer podía ver el trono de Dios. Y aunque lo había colocado en un lugar tan alto, Lucifer no se conformó, sino que él quiso sentarse en el trono de Dios, quiso ser igual que Dios, quiso ser adorado, y eso el diablo todavía lo quiere recibir. Eso es, amado, el pecado por el cual él fue expulsado del cielo y enviado a la tierra. Ahora, oigan bien, nosotros cuando somos salvos por la gracia de Dios, según el texto que se explica claramente en Efesios 2, entonces ahí la salvación es una obra de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Así dice Pablo a los Efesios. Y ahí empieza el Señor a tratar con nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos, todavía nos acordamos bien de cómo era nuestra vida cuando estábamos sumergidos en delitos y pecados. De ahí nos sacó el Señor y empezó a tratar con nosotros. Amados hermanos, Él empezó a tratar con los vicios. El que es alcohólico, pues empezó a tratar con su alcoholismo, con su droga, con sus malas palabras, con los pleitos, con las contiendas, con los chambres. Pero hay un pecado, amados hermanos, que es muy, muy difícil de reconocer y es muy grave. Porque mire, qué cosa, por ejemplo, la lujuria. ¿Verdad que todo el mundo sabe que la lujuria es pecado? Y todas las pasiones sexuales, eso todo el mundo sabe que es pecado. Y no es difícil de reconocer. Pero el pecado que es difícil de reconocer y es no grave, sino gravísimo, es la soberbia. Wow. ¿Quiénes sienten que es grave el pecado de la soberbia? El que le levanta así piensa que es poquito grave. El que le levanta así dice, no, este pecado es bien serio, es bien grave. Ahora, ese pecado, tarde o temprano, Dios también va a tratar con nosotros. Hablaba esta mañana con una hermanita que yo le dije, mi pecado mayor en el mundo fue la soberbia. Y Dios se encargó de aplastarme.
para sacarme toda la soberbia que había en mí. La pregunta es si habrá ido toda ya, Señor. Porque, amados, sigo siendo de carne y la soberbia sigue siendo una enemiga. Entonces, la porción que acabamos de leer enseña, oiga bien, fíjese que en Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y dice el Señor: sí, Padre, porque así te agradó. Miren, esta es una gran agresión a la soberbia del hombre, porque hablando aquí contra los religiosos fariseos que se la picaban de que nadie había más sabio que ellos. Y, amados, y eran prácticamente blasfemos, herejes, que habían torcido la ley de Dios y la estaban interpretando a su gusto, a su criterio. Y ahora sigue habiendo gente que quiere interpretar la palabra de Dios a su gusto. No, esto significa esto y así es porque yo digo. Amados hermanos, si la revelación la dio el Espíritu Santo y por lo tanto la interpreta fielmente solamente el Espíritu Santo, ¿por qué se llena de soberbia el corazón del hombre? Proverbios 4:23, porque no lo guardamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17:9 y 10 dice que el corazón del hombre es malo y es perverso, es engañoso. Y amados hermanos, pero nosotros no guardamos el corazón. Y al no guardar el corazón, ¿qué es lo primero que entra, hija? La soberbia, el dardo de la soberbia. La semana pasada predicamos, los que se dignaron a ver el mensaje, acerca de guerra espiritual. Y sabemos que el enemigo tira dardos de fuego. Y a veces pensamos que es un dardo de fuego que nos viene destinado a matar físicamente. La soberbia es un dardo de fuego que nos lanza y siempre nos pega, porque no guardamos el corazón. Ahora, amados hermanos, el Señor ha enseñado, nos enseña en su palabra que tenemos que meditar en ella como, hija, una vez al año o el fin de semana, de día y de noche. Pero la falta de meditación y estudio de la palabra nos lleva a tener un corazón soberbio, altivo. El Señor aquí está diciendo: sí, Padre, porque así te agradó. Aquí tenemos una referencia clara de las cosas que a nuestro Padre Celestial le agradan. ¿Qué le agrada? ¿Cómo es un niño? ¿Altivo o soberbio? Altivo o humilde, perdón. El niño es inocente. El niño no sabe todavía, no tiene esas mañas tan feas que a nosotros los mayores se nos pegan, y él no hace distinción. Un niño puede ser hijo de rico y juega igual con un niño de menos recursos, y lo haría con toda inocencia, a menos que la mamá le diga: ay, hijito, no juegues con ese niño porque es pobre. Mire, son alardes de soberbia. ¿Conocen gente así? Gente que menosprecia a otro porque, ay, no, es de otra clase social. Mire, y las clases sociales, ¿quién las habrá inventado? ¿El cielo o el infierno? Pero es un modelo en el que vivimos. Entonces el sistema que vivimos está manejado con soberbia en el corazón. Y amados hermanos, cuando la Biblia dice: sí, Padre, porque así te agradó, aquí tenemos una clave segura de lo que es algo agradable al Padre. La revelación de sus tesoros espirituales no se la dio a los cabezones, a aquellos que se la pican, que tienen una gran teología y que han descifrado hasta el misterio de la salvación. Y voy a hacer una referencia clara a muchos que en nuestras iglesias andan ahí alardeando de que ellos tienen un conocimiento más completo de la obra de la gracia para salvación. Nosotros lo tenemos, señores, y lo enseñamos. Entonces, y lo que pasa es que, mire, y hablo de la gente que es abiertamente calvinista, pero amado, la teología calvinista es humana y puede ser revisada perfectamente, no es intocable.
como tampoco es intocable nuestro pentecostalismo. Amado, la que es intocable es la palabra de Dios. Esta es sagrada, esta realmente hay que someterse, humillarse a ella. Pero los hombres nos inventamos un montón de teologías y hacemos dogma de la teología. No, amados. Entonces eso es soberbia. Eso es soberbia, eso es así. Y a veces el cabezón dice, no, perdón, tú no has entendido eso. Y lo menosprecia a uno. Yo he tenido gente en esta iglesia que me dice, no, pastor, usted está fuera de donde, usted no sabe, no entiende. Amados hermanos, ¿qué es eso? ¿Es sabiduría o es altivez? Es una altivez. El sabio verdaderamente es humilde. Bueno, ese es otro tema. Amados hermanos, entonces dice la Biblia, oiga bien, que en referencia a esta porción, que al altivo Dios lo humilla. O sea, Dios, miren lo que dice Santiago 4:6, que es la porción bien conocida. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Mire, si el soberbio es una carga tan pesada de llevar, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dicen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, el soberbio se puede inflar todo lo que quiera, pero ¿a quién está resistiendo? A Dios. Entonces es peligroso, amados hermanos, creerse uno que por los talentos que ha recibido es mejor que los demás. La gente se llena de soberbia el corazón porque descuida la obra del Espíritu Santo, que es el único, oiga bien, es el único que nos puede advertir a los hijos de Dios. Hablo de la iglesia acerca de la gravedad del pecado de la soberbia. Amado, cuando una persona no es capaz de oír la voz del Espíritu Santo, de sentir en su corazón que el Espíritu se contrista con la soberbia, esa persona, aunque tenga mucho conocimiento de Biblia, difícilmente la podemos considerar creyente. Porque, amado, el creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes aquí tienen el Espíritu Santo? Levanten bien la mano, quiero estar seguro. Ok, entonces el Espíritu Santo, cuando a nosotros nos da un ataque de soberbia y nos pensamos que somos la orilla dorada de la taza, lo que sea, amados, entonces el Espíritu Santo te va a decir, ¿y qué te has creído? Si todo lo que sabes, entiendes y tienes es por mí, yo te lo he dado, no te jactes de nada. Entonces, amado, pero el Señor Jesucristo, que es la sabiduría perfecta, dijo que la humildad es aprendida de Él. Aprender de mí. ¿De qué vamos a aprender humildad, hija? De Él. Pregunta, ¿quiénes quieren matricularse en la escuela de la humildad? Hay menos, ¿verdad? Poquitos. Amado, esa materia debería ser obligatoria para todo creyente. Y el Señor va a hacer que la cursemos, porque necesitamos ser humildes. Entonces, ¿cómo es que se aprende a ser humilde? Simplemente yendo a Cristo. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La pregunta es, ¿por qué está trabajada y cargada la gente? Mire, llevar una tanatada de soberbia, eso cansa. El soberbio vive una vida emocionalmente agotada, porque, amados, cuidar su apariencia, su ego, le toma mucho trabajo y provoca cansancio. Oigan bien, yo he estado experimentando por razones de salud fatiga al hacer cosas pequeñas. Ya cada día es menos, gracias a Dios, pero hermano, llegué a un punto de fatiga que levantar el celular me costaba. Entonces, imagínense qué peligroso eso, privarse del celular, ¿verdad? Amados, entonces, pero ¿qué pasa? El pecado de la soberbia provoca este efecto. Hay que andar
llevando una carga pesada, y eso cuando usted se pone un saco de cemento, una bolsa de cemento encima y camina con ella, ¿qué le va a pasar? Ya que es duro eso, se va a cansar. Igual, la soberbia pesará más que el cemento. Entonces, por eso es que el Señor está hablando en esta porción acerca de los que están trabajados y cargados. Muchas veces se explica eso en una forma muy favorable a los intereses de la carne. Ay, pobrecito, mire lo que le pasa. No, hermano, esto no es para dar lástima, esto es para renunciar al pecado de la soberbia. Y ahora, como la soberbia desgasta emocionalmente, el efecto inevitable es que la soberbia endurece el corazón. Entonces, amados, Dios necesita quebrar el yugo de la soberbia y nos ofrece que en vez de andar el yugo de la soberbia, ¿cuál yugo dice el Señor que tenemos que andar? Llevar mi yugo, el yugo de Cristo. Y amados, ustedes conocen un yugo, es una pieza de madera sólida que se amarra los bueyes para arar la tierra. Entonces, amados, usualmente se ponen dos bueyes del mismo tamaño para que jalen parejo. Pero en el caso de Cristo, Él dice, lleven mi yugo. O sea, de un lado del yugo está Él, el Señor Jesús. Y del otro lado, ¿quiénes estamos? Cada uno de nosotros. Entonces, amados, nos vamos a dar cuenta que llevar el yugo de Cristo, claro, para la carne es la muerte, porque el yugo de Cristo obliga a que seamos dóciles, obedientes y humildes para caminar donde Él dice. Entonces, amados, ahí nos vamos a dar cuenta, si estamos enyugados con Cristo, la grandeza del poder de Cristo y la pequeñez de nosotros, que no podemos por nosotros mismos resolver prácticamente nada. Y entonces, amados hermanos, me gusta lo que dice el libro de Proverbios 29, 23. Hay a veces riquezas en la palabra que uno, por no estudiarla como debe de ser, no la entiende. Oiga bien, Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate. ¿Pero qué dice después? Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amados, el soberbio finalmente va a caer abatido por su propia soberbia. Porque, amado, ningún soberbio va a haber bendición. Pero el humilde, amado hermano, es honrado ¿por quién? Por Dios mismo. Entonces, ¿por qué no vemos la honra de Dios en nuestra propia vida? ¿Por qué no la vemos? Porque somos soberbios, y al soberbio Dios lo abate. Y hay otra porción bellísima que está en Hebreos 5, del 7 al 9. Oigan bien. Dice así: y Cristo, Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia, y habiendo sido, imagínense, Cristo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Amados hermanos, esto es un gran ejemplo y un testimonio para nosotros, porque estamos hablando del Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Y si Cristo suplicaba, si Cristo clamaba, si Cristo lloraba al que le podía librar de la muerte, ¿qué nos toca hacer a nosotros, hermana? Si nosotros somos
hombres mortales, mujeres mortales que no estaban revestidos del poder y la autoridad de Cristo. Si el Maestro lo hace, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Lo mismo, lo mismo. Usted quiere de verdad aprender a ser humilde, entonces hay que ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Amados hermanos, ¿será que nuestras oraciones también las estamos levantando con altivez? ¿Será que nuestras oraciones se han convertido en una exigencia para Dios? ¿Será, amados hermanos, que pensamos que no necesitamos aprender obediencia? ¿Quiénes estamos aquí necesitados de aprender obediencia? Hermano, si nuestra naturaleza carnal es bien mala, es soberbia y es rebelde, entonces hay que suplicar al Señor. Así como Cristo suplicaba a su Padre, Él en su carne tuvo que aprender obediencia, lo dice la Biblia. Y en esa condición de perfeccionamiento, porque aprender de mí que soy manso y humilde es simplemente aprendan a ser perfectos como yo lo soy. Y en esa condición Él pudo ser el autor de completa salvación eterna a todos los que le obedecen. Simplemente eso significa que aquel que verdaderamente es salvo le obedece al Señor. Entonces, amados hermanos, vaya, un ejemplo bien conocido en la Biblia de soberbia y humildad es el caso de Nabucodonosor, el rey caldeo, que se exaltó él mismo. Se exaltó tanto, mire lo que dice Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Oiga bien, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Verdad que nos suena loco? Pero este hombre era un rey que tenía un gran poder e influencia en un amplio territorio allá en Medio Oriente. Amados, ningún hombre sobre la tierra, ni Trump, ni Putin, ni el chinito, que son los grandes influyentes, van a poder hacer nada el día que Dios los quiera abatir. Ese juicio le corresponde solo a Dios. Pero delante de Dios no hay poderosos en la tierra, no hay grandes. Uno solo es el grande. ¿Quién es el grande de los grandes? Cristo. Cristo. Y amados hermanos, nosotros tenemos que ver que Nabucodonosor, el todopoderoso rey caldeo, no pudo detener el juicio inmediato que le vino de parte de Dios por su soberbia, por su altivez. Dios ahí mismo lo matriculó en la escuela de la humildad y lo tuvo 7 años como animal comiendo zacate al rey. Eso lo dice la Biblia. Y finalmente él, cuando el Señor le terminó de enseñar humildad, dijo Nabucodonosor en el 34: alcé mis ojos al cielo. Vaya, hoy sí lo puso los ojos en el cielo. ¿Por qué? Porque los había tenido puestos como buey en la tierra. Entonces, amados, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amados hermanos, nosotros de verdad parece ser que esta pandemia, este COVID, no ha abatido la soberbia de todos. Y los tratos de Dios son precisamente para procurar hacernos humildes, mansos y humildes de corazón, como el Señor nos ha pedido que seamos. Entonces, amados, tenemos que entender que tenemos que ponernos el yugo de Cristo. El yugo, tenemos que enyugarnos juntamente con Él. Pero cuando está enyugada con Cristo, ¿cuál de los dos bueyes va a mandar? ¿Cristo o usted?
Amado hermano, Cristo es el que manda, el que dirige. Si usted se enyuga con Cristo, el Señor le va a decir por aquí, y usted le va a poder decir, no, espérate, no. Al Señor dice, vengan conmigo, yo lo voy a llevar, yo le voy a dirigir. Y si no le gusta el camino por donde Cristo la lleva, ¿va a oponerse a Él? No. ¿Quién es el que sabe por qué camino nos lleva? Él. Nosotros no sabemos nada. Más bien, lo que nosotros en nuestra carne preferimos siempre es el mal camino, ¿cierto? Entonces, amados, el yugo nos hará caminar por donde Jesús camina, y nosotros dócilmente y humildemente nos dejaremos llevar por donde Él nos lleve. ¿Quién quiere caminar así? Porque la alternativa es, o camino en mi soberbia y hago lo que yo quiero con dinero o sin dinero, o me dejo llevar donde Cristo diga. Y aún si yo veo que el camino me lleva a la muerte, ¿se estará equivocando el Señor? No. Entonces el Señor dijo, prueben, lleven mi yugo y aprendan de mí. Porque, amado, ¿quién es el maestro de maestros? Entonces, amado, Él dice, aprendan de mí, yo les voy a enseñar. Pero para aprender esta mansedumbre y obediencia, tenemos que andar el yugo de Cristo puesto. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, mire, amado, es que esto tiene que ser claramente entendido. Porque, amados, vivimos hoy modernamente vidas tan agitadas, tan aceleradas, tan egoístas, tan consumistas, que, amados, uno viene de trabajar agotado, ya no da más, y llega, qué barbaridad, un tráfico, mire la gente, y uno empieza a quejarse de tantas molestias que sufre. Y, amado, ese no es el estilo de vida por donde nos lleva Cristo. El estilo de vida por donde nos lleva Cristo es más humilde, es más sencillo, ¿sí? No nos va a hacer falta nada. Pero, amados, muchas veces tenemos aspiraciones tan ostentosas por nuestra soberbia que nos agotamos. Y el Señor quiere que usted y yo descansemos nuestras almas. ¿Quiénes creen que necesitan descanso para su alma? Porque la oración va a ser esa. No, hombre, entonces mi soberbia me está extremando mi cansancio. Por soberbio es que yo realmente gasto mis energías. Cuando el Señor dice, no, hombre, ven, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice el Señor, añade y cierra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y, amado, entonces, ¿por qué no tomamos nosotros este modelo? Porque la soberbia que invade nuestro corazón nos impide ver con claridad la gran oferta de bendición que Dios tiene para nosotros. Amados, estamos infectados de soberbia. Mire, pienso yo, pues, y eso en toda teología saludable tiene que enseñarse. La raíz de todos los pecados es la soberbia. Por la soberbia el hombre se receta permiso para desobedecerle a Dios con el pecado. Por la soberbia, mire, el hombre justifica sus malos procederes y aunque claramente su soberbia lo lleva a destrucción, él no lo quiere reconocer. Entonces el Señor se ve obligado a aplicar medidas extremas, confrontarlo con la misma muerte, o aplicarle un dolor o una situación que realmente es sumamente dolorosa, porque parece ser que la soberbia no se va de otra manera. Amados, pero hablando ahora de, ya voy a terminar, de soberbia o de humildad en la iglesia, hermanos, ya no podemos estar en una iglesia cristiana verdadera con creyentes auténticos. No podemos estar preguntándonos quién es el mejor predicador, niña, quién es el mejor predicador en internet. Amados, si esto no es competencia, no es competencia, esto es
¿Qué predicador me está llenando con la verdad del Evangelio? ¿Qué predicador me está confrontando mi pecado? ¿Qué predicador me está diciendo que el infierno ya está ardiendo para todos los que no quieran obedecer a Dios? Amados, entonces usualmente las páginas que tienen muchas más visitas son las de los predicadores de la prosperidad. Aquellos que ofrecen, haga pacto con Dios y ya va a ver cómo se va a llenar de billetes. Amados, el reino de Dios es de este mundo. No. Ahora, entonces, ¿quién es el mejor cantante? ¿Quién canta más bonito? ¿Quién es el más santo de la iglesia? ¿Quién tiene la mejor doctrina? Porque a nosotros nos han acusado de tener mala doctrina. ¿Cuál es la mejor iglesia? Mire, hasta esto. ¿Y quién es el más usado por Dios? Mira, el predicador, eso, ¿cómo lo usa el Señor? Mire, lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la humildad, amado, lo lleva a la santidad. Porque a veces la gente habla, viera cómo lo usa el Señor por manifestaciones que no vienen de Dios. Miren, amados, yo he oído gente que ha hablado conmigo, como saben que yo estoy en San Vicente, entonces me dice, ¿y dónde queda su iglesita, pastorcito? ¿Qué significa eso? Entonces, amados hermanos, pero si yo soy soberbio, me voy a sentir ofendido. Entonces ya va a ser un soberbio contra otro. No, amado hermano, si las obras no se hacen grandes por mano de ningún pastor, ni tampoco hay iglesias que han sido grandes y después de un tiempo desaparecen. ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? ¿Su soberbia o su humildad? O sea, entonces la humildad se aprende. La soberbia pecaminosa ya viene en el chip de fábrica que todos traemos por el pecado, y esa hay que desecharla. La soberbia no puede seguir siendo parte de nuestra vida cristiana. Tenemos un serio problema con el pecado de la soberbia, pero grande. Y aquel que dice yo no soy soberbio, usualmente es el más soberbio. Hermano, esto no es ninguna broma. Tenemos que orar y realmente pedirle al Señor que nos ponga un corazón humilde, un corazón que realmente reconozca la altivez en la cual hemos vivido nuestro cristianismo, y el mensaje era la soberbia y la humildad en la iglesia. ¿Qué consideran ustedes que hay más en nuestra iglesia? ¿Soberbia o humildad? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Y a quién hay que pedirle eso? Entonces, tiene Dios que tratar con nosotros. Tiene Dios que tratar con nosotros. Porque, amados, un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios jamás. Pero aquel que es altivo y no quiere doblegar su cerviz delante de Dios, será Dios mismo el que lo humille. Y muchas veces, por tener una actitud altiva, soberbia, delante de Dios, nosotros jamás vamos a ver alguna prosperidad, ni material, ni sentimental, mucho menos espiritual. Bueno, ya que estamos reunidos, quiero orar por los soberbios de la iglesia. Pónganse de pie. Amados hermanos, ¿se dan cuenta que esto es bien serio? Que es bien grave. Y amados, nosotros no podemos salir ahora a decir, ay, el pastor soberbio nos dijo. Y ahí después del portón se le olvida todo. No, amado hermano, es que Dios ya, Cristo ya viene. Y digo yo, y si encuentro un corazón altivo que no quiere humillarse delante de Él, yo prefiero que Dios trate conmigo hoy, con mi soberbia, y que de verdad el Espíritu Santo vea de qué manera me la arranca a que usted realmente viva en esa deuda con el Señor, que no quiere doblegar su servicio. ¿Le parece que oremos por eso? Cierre sus ojos y allí, miren, usualmente cuando uno ya está pidiendo algo tan importante,
lo pide de rodillas, lo pide con lágrimas, como dice la carta a los Hebreos 5, porque reconocemos que este pecado es gravísimo. ¿Verdad, hija? Cierra sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque nos ha enseñado, Señor, acerca de un pecado que es realmente el que más abunda, el más abundante en el corazón del ser humano, y es el que menos reconocemos. Señor mío, nos estamos creyendo humildes y de verdad estamos rebalsando en soberbia. Cada uno de nosotros tenemos un área específica por la cual nosotros nos hemos engreído, nos hemos elevado, nos sentimos más